Bienvenido, diputado Carlos Aragonés Miduchea. Está usted aquí en su casa, que le debe ser muy común, pues que es la casa del Congreso mexicano. El diputado Carlos Aragonés Miduchea, además de ostentar la representación como diputado de las Cortes desde la quinta legislatura hasta la actual, que es la 10ª, o sea, recordemos que en España sí existe la reelección o carrera parlamentaria larga, ¿verdad? Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente de la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados. Ha sido director del gabinete del presidente del gobierno español entre 1996 y el 2004 y ha sido presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales. Y ahora nos hará el honor de impartirnos la conferencia magistral sobre la necesidad del Parlamento como una institución fundamental en la democracia. Usa la palabra, diputado Aragonés. Buenos días a todos los presentes, a los presentes, a los naturales de México y a nuestros compañeros de otras repúblicas como el Uruguay y Costa Rica. Ustedes tendrán un problema ya conmigo, o conmigo no personal, pero en razón de mi turno, y es que han de estar necesariamente cansados. Y yo tengo un problema respecto a ustedes, y es que les aseguro que no soy el profesor Valadez y no puedo dar una conferencia magistral. Soy un político en activo. No es tan larga la carrera mía en el Congreso por razón de que, digo que no es tan larga no a falta de legislaturas, sino de que surtía un régimen de incompatibilidades. Entonces, al recibir algún nombramiento de tipo gubernamental, como el que les ha comentado, la dirección de gabinete, pues entonces quedaba excluido del Congreso, así que no son tantos años. En todo caso, para los amigos todos presentes aquí verán que ustedes están en la 62ª legislatura, ¿no? Falta de práctica de leer números romanos, ¿no? Ya, y sin embargo nosotros estamos en legislaturas muy abajo. Quiere decir que la tradición parlamentaria española ha sido discontinua, ¿no? Y como quien dice, y en términos históricos, estamos empezando o volvemos a empezar. De ahí que sea particularmente útil e insustituible cierta comunicación como la que estamos teniendo ahora entre parlamentos máximes, si son parlamentos del orbe hispano. Y es secundario que los regímenes de gobierno parlamentario sean o bien como el nuestro, o bien, en su caso, presidenciales, ¿no? Puede ser hasta más ventajoso, porque tomamos nota de lo que son, al final, creo, me permito entender que son algunos de los problemas comunes que tienen todos los parlamentos hoy día, como es la mayor efectividad del control sobre los ejecutivos, que no hacen otra cosa que crecer, o como es un problema que alcanza, bueno, a zonas como la nuestra, digo la nuestra de la península ibérica, la zona europea, el problema del impacto que tienen las zonas económicas integradas. Estoy pensando en la zona euro, que tiene un impacto directo sobre el gobierno de los estados nacionales, en este caso del Estado español, y que, en todo caso, sea de una manera o no institucionalizada, como es en el caso de la zona euro, en todo caso la globalización económica trae causa de impactos en la forma de gobierno, en la democracia nacional, en todos los sistemas políticos, sistemas políticos de países desarrollados, que yo conozca, ¿no? Es más mi profesor, también anduve por la Facultad de Derecho, mi profesor Rubio Llorente cita con su
agudeza y acejo habitual, cita que todas las democracias, regímenes constitucionales, tienen un problema de globalización, un problema ante la globalización, según el cual globalización económica, autodeterminación nacional y democracia son objetivos en cierta medida incompatibles entre sí, ciertamente parcialmente incompatibles. Es decir, si se quiere avanzar en la globalización, hay que sacrificar bien la capacidad del Estado para decidir autónomamente su propia política, o bien la democracia. Si se quiere preservar y profundizar en la democracia, hay que sacrificar parte de las atribuciones clásicas del Estado nacional o de la globalización. Y si, por último, lo que se quiere asegurar es la capacidad de autodeterminación del Estado-nación, que es la forma política clásica nuestra, hay que optar entre democracia y globalización económica. Y este es el trilema, citando a Rodrik, que es un economista, el trilema fundamental de la presente situación económica mundial. Una cierta por parcial, pero verdadera divergencia de valores entre estos tres objetivos, ¿no? Democratización, Estado nacional y globalización. Y en ese problema general nos hallamos también los parlamentos, porque en definitiva tanto el problema del Estado-nación como el problema de la democracia son problemas directamente de la comprensión de la incumbencia del Parlamento. Si se fijan en el programa, esta intervención mía, que ya digo estará lejos de ser magistral, viene entre unos signos de interrogación, ¿no? Dice, ¿es el Parlamento una institución necesitada, ¿no? Mi ilustre presentador ha dicho si es una institución necesaria. Vale cualquiera de los dos. Vale cualquiera de los dos. Efectivamente, el Parlamento es una institución necesaria y, sin duda, y al menos en el Parlamento español, no pretendo saber mucho más allá de otras instituciones parlamentarias, ni europeas ni americanas, sin duda está necesitado. Es decir, tiene algo de menesterosidad. Entonces me he permitido apuntar una serie de comentarios. Yo le apelo al moderador para que sea inflexible en mi tiempo, y yo espero, a costa de la falta de sistema, dejarles sobre la mesa algunas observaciones que, bueno, pues como en el juego de los dardos, ¿no? Unas estarán más cerca del centro y otros estarán muy alejados, pero que les puedan servir para sus trabajos, ¿no? Nuestro sistema, el español, no es presidencial. Sin embargo, como ha dicho el profesor Valadez, está aquejado de algo que se llama un tanto impropiamente presidencialismo. Lo que le ocurre a nuestro sistema, como a todos aquellos de democracia parlamentaria, es que por mor del sistema de partidos, henos aquí que los primeros ministros son auténticos césares democráticos. Esto es una expresión coloquial, pero realmente tienen mucho más poder, de facto, dicho real, que un presidente en los sistemas de presidencialismo. Porque en los suyos, al final, hay una división básica, institucional, entre el legislativo y el ejecutivo. Y en el nuestro no, de manera que en el nuestro el ejecutivo es una emanación del legislativo, pero esta emanación ha vuelto sobre sí, de manera que quien es el partido ganador, quien es el jefe del partido ganador, se vuelve jefe de la mayoría y jefe de pacto del Parlamento. Y este es nuestro problema de control, porque esta es otra cuestión que querría señalarles, es que en mi modesta opinión y corta, espero que sea corta, experiencia de legislador, lo que ocurre entre las atribuciones básicas de la institución parlamentaria es que los parlamentos
me atrevo a decir también que los de régimen presidencial, son cada vez menos legisladores. Legisla el gobierno. Per se, en el caso español, no me duele en prendas decirlo, aumenta la presentación de decretos leyes. Y en el caso presidencial, allá donde conozco, la influencia, ¿no? El poder y la influencia del presidente y de su gobierno, sea de corte o de gabinete, presiona mucho en favor de las iniciativas que son necesarias a la realización de su programa, ¿no? O de sus grandes decisiones. Así las cosas, digamos que el Parlamento ha perdido alguna serie de atribuciones. Está muy sometido al Ejecutivo en los regímenes de democracia parlamentaria. La función legislativa disminuida, como les decía, más entre nuestros parlamentos. Tiene perdida parte de su protagonismo constitucional, sin duda. Es decir, la justicia constitucional es cada vez más activa. Y cada vez y cuando digo activa, quiero decir activa. Es decir, no es que tenga una cautela en la publicación de fallos y sentencias, sino que da instrucciones a gobiernos y parlamentos de manera muy tajante. Vuelvo al caso español, muy tajante y detallada, ¿no? Se ha convertido en un legislador negativo, ¿no? Como dicen los profesores de constitucional, en muchas ocasiones. Y claro, si además de eso la función representativa viene dominada por las maquinarias de los partidos, entonces tenemos un Parlamento ciertamente disminuido. No tiene, por tanto, nada de particular que haya críticas a las funciones del Parlamento. Las críticas son consustanciales las críticas al Parlamento de siempre. Es un tópico, lo que pasa es que debemos atenernos a las críticas de nuestro tiempo, que tienen su forma concreta. Pero junto a la crítica lo que hay es una simpatía y una buena prensa o una buena opinión sobre las instituciones, los procedimientos de democracia directa. Nuestras democracias cada vez se propende en opinión pública hacia el uso del referéndum. Cada vez se facilitan más, cada vez en lo que tengo noticia, las iniciativas legislativas populares directas. Y después, ya en lo que son modos y costumbres, ¿no? Hay acuerdos de validez legislativa extraparlamentarios. Todos los acuerdos sindicales y empresariales así lo son, y en muchos casos los procedimientos de validación se reducen a mínimo testimonio. Y los parlamentos cada vez más se consideran la obligación de abrir lo que antes era un club cerrado de ilustres miembros elegidos, sí, pero una vez elegidos cerrado, a las comparecencias de la sociedad civil, no en razón de expertos, sino en razón de ser representantes de intereses. Les diré, por ejemplo, que fui presidente de la Comisión de Unión Europea en el Congreso Español, ahora lo soy de Desarrollo, y al cabo de los años he notado cómo la frecuencia de los civiles que son invitados a sesiones de las comisiones se han incrementado mucho. Esto significa, a la postre, que el Parlamento entiende que tiene un déficit de representación o de expertise o de competencia, ¿no? O, en todo caso, que se quiere abrir más por estas razones a la sociedad que no es política. Sin embargo, este Parlamento necesitado es necesarísimo. Es decir, lo dice otro buen letrado español, Astarloa, dice: el Parlamento es una institución genial, por obvia en su necesidad. ¿Por qué?
porque no hay otra institución posible para frenar el poder, y de eso se trata. Pero en nuestras culturas democráticas, si son constitucionales, su preocupación central es esa, la de frenar el poder en los regímenes presidencialistas, dividiendo, ¿no? ¿Cómo se frena el poder? Con la debida autoridad y potestad. ¿Cómo? Representando al pluralismo social. No lo representa nadie mejor que el Parlamento. También creo que esto resta para un régimen presidencial, aunque sea de elección directa al presidente. Nadie mejor representa el pluralismo social porque nadie lo puede representar, porque el régimen, la elección presidencial es siempre monocrática. Es un cuerpo nacional hacia una sola persona. Pero si nos preocupa la vigencia del pluralismo, el Parlamento no tiene sustituto posible. Y su forma de juzgar y de opinar es también mucho mejor que la forma que se tiene de juzgar y opinar en la opinión pública a través de los medios de comunicación. No tiene parangón el debate parlamentario. Incluso aunque esté cargado de mucha retórica, que cada vez es menor, incluso aunque sea interminable, incluso aunque tenga prácticas filibusteras, como se ha dicho antes, la razón dialéctica, la razón polar de argumentación y contraposición es de una cultura muy superior a la denuncia, a la mera opinión en minutos de televisión, y, por supuesto, a la de las asambleas espontáneas, que normalmente, como ustedes conocen, no son espontáneas, sino que están manipuladas antes o después. Eso incluye también medios de comunicación, o comunicación de masas sin medios. Me refiero a los Twitter y otros instrumentos de comunicación que son útiles, en todo caso están ahí, pero que no cabe confundir con la formación de opinión pública y mucho menos con la de una opinión política. Bueno, yo en este papel tengo una serie porque cada maestrillo tiene su librillo, y una serie de medidas paliativas que ya no sé y no me atrevo a decirles apenas, salvo quizás dos que puedan ser de su interés. Una, a estos efectos de la función de control, los parlamentos tienen que dotarse de una administración que sea eficaz a este fin, más que al de la legislación, fíjense, en mi opinión. Y eso significa necesariamente, a lo mejor peco de galicanismo, ¿no? Pero eso necesita antes o después la constitución de una administración cada vez más neutral. Y pienso que eso en un futuro también les puede afectar a ustedes en su régimen presidencial. Creo que el Parlamento no tiene por qué correr detrás de las gigantescas administraciones ejecutivas en su función legisladora de prestación social. Es imposible, es un estrés que lleva a los parlamentos a descuidar lo que sí pueden contribuir en favor de la democracia constitucional, que es la sujeción del poder, el examen del poder ejecutivo, el poder por antonomasia. Pero que eso significa que los parlamentos sean cada vez más competentes, y eso significa que los principios de mérito y capacidad deben estar en la recluta del personal parlamentario. No solo los de la confianza política del legislador, en el caso de los sistemas presidencialistas, no solo de la confianza política de los grupos parlamentarios, en el caso de nuestros parlamentos. Perdón, porque estoy mirando casi siempre a la izquierda y tengo descuidado a la derecha, y eso que yo soy del polo conservador. Es decir, un cierto examen de idoneidad al personal asesor es importante para ir edificando una administración parlamentaria. La contratación de expertos por supuesto en legislación, expertos en derecho fiscal, esta es otra de las grandes necesidades de medidas paliativas para mantener el poder propio del Parlamento como institución. Y la plena operatividad
de las oficinas de control presupuestario y fiscal. En nuestro interesante seminario que empieza ahora, ese tema supongo que aparecerá. En todo caso, aparece el tema de los equilibrios presupuestarios. No tengo que recordarles a ustedes, que lo sabemos mejor que yo, que la marca de nacimiento del Parlamento es la de resistirse a la imposición tributaria. No tengo tampoco por qué detenerme en que esto se invierte en nuestras democracias. Las democracias son gastadoras, y máxime los estados sociales, pero eso no quita para que haya orden sobre esa administración del dinero. No es posible hacerlo si no pretendemos, y aquí sí hay un modelo clarísimo, y está en Washington, ¿no? Y desde hace muchos años, si nuestras oficinas de control presupuestario no son unidades potentísimas con los facultativos, probablemente incluso de cuerpo independiente, como son los letrados españoles, pero en todo caso, prestados por los ministerios o los departamentos correspondientes de los gobiernos, para que puedan ejercer la supervisión y la previsión de ingresos y gastos del Estado contemporáneo. Si no, un Estado social y de prestaciones, como es todo Estado contemporáneo, seguirá campando por sus respetos, con el buen fin de servir a su población, pero en todo caso estaremos consintiendo que el príncipe sea cada vez mayor y el Parlamento cada vez menor. Y por último, en cuanto a medidas paliativas, creo que el presidente del Legislativo, en este caso en España llamamos las Cortes, somos bicamerales, hay un presidente, que es el presidente del Congreso de los Diputados, la Cámara Alta es el Senado. Creo que aunque ha de ser necesariamente en un sistema de democracia de partidos, procedente de un partido, tiene que ir hacia la neutralización como poder. Creo que es muy bueno que el presidente del Legislativo represente al Legislativo, ordinariamente. Esto significa que no ha de votar con la mayoría o con su partido, si lo fuera. En el caso español tenemos un poder arbitral, moderador, que es Su Majestad el Rey, ¿no? Pero bueno, no tiene funciones de dirección, de gobernación ordinaria política, ¿no? Entonces, y creo que en el caso español, en el caso ibérico, en Portugal, y en el caso de algunas repúblicas suyas, en la medida en que puedo conocer, me da la impresión de que nuestro sistema de partidos es ultra competitivo. En el caso español, sin duda. Quiero decir que hay divisiones muy agudas. Entonces, a estos efectos, creo que el poder moderador, en este caso, debería ser el del jefe, el de la cabeza del legislativo. Pero, en fin, creo que esto está hablando más quizás para peninsulares hispanos que para americanos. Una última cosa, ultimísima. Vengo de la Comisión de Cooperación al Desarrollo. Entonces, el peso de la cooperación institucional y política cada vez crece más. Y creo que es muy bueno, y quizás esa sea la razón por la que la mesa directiva del Parlamento Español me encargó que viniera aquí con ustedes, lo cual es una suerte, aparte de haber porque solo había pasado de haber conocido Distrito Federal. Y en esta experiencia de desarrollo sí tengo la conclusión, aquí sí me permito afirmar, ser asertivo, ¿no?, que no es la cantidad de capital que un país pueda acumular, sino la calidad institucional, el factor clave en perspectivas de desarrollo, sobre todo si se busca un desarrollo sostenible. Y en esta clave del factor de calidad de sus instituciones, el Parlamento lo es a su vez clave del sistema de gobernación y político. Es decir, si el Parlamento está mal diseñado, la suerte futura del país está amenazada. Y lo creo sincerísimamente. No es por traer el agua a mi molino, pero sin meritocracia en
en la composición, sin una capacidad de organización eficiente, ¿no? Sin una dotación de recursos, sobre todo de recursos técnicos, ¿no? Y apertura a las innovaciones. El Parlamento, como toda organización, no queda al margen no es útil al desarrollo, en este caso al desarrollo político de las repúblicas o de mi país, y en esas creo que estamos. Si me permite el profesor Valadez una observación que coincidimos en que me alegró muchísimo, me honró que se hubiera fijado y les testimoniara a ustedes que en este problema político de la tensión entre parlamentos y ejecutivos, lo sucedido el otro día en el Senado de Washington es paradigmático. Yo les pido su atención porque estamos hablando del Senado por antonomasia, a mi modo de ver. Esto que ha sucedido, no digo que sea negativo, digo que no se les escape a la atención de ustedes, que son más aficionados a la materia que yo mismo. Que la mayoría del Senado haya decidido volver sobre una norma que data de principios del siglo pasado, según la cual el Parlamento, en la figura de su Cámara Alta, tiene control sobre el Ejecutivo en cuanto a los nombramientos, es muy singular. Y es una expresión, en todo caso, de que es un sistema vivo. Aunque quizás la medida sea, como dijo el jefe de la mayoría republicana, se arrepentirán ustedes antes de que concluya la legislatura. Pero eso ha sido así porque el Parlamento americano, el norteamericano, ustedes son también norteamericanos, no sé cómo llamarlo, el Parlamento de USA, está bloqueando los nombramientos de confianza del presidente de la República. De manera que hay una inmoderación en las atribuciones de la Cámara, ¿no? Pero se ha atrevido el jefe del Ejecutivo a impulsar este arreglo constitucional. Y no les digo más, excepto que para un peninsular español, no aterrizar, que eso ya lo dice, pero pasear desde la Reforma, donde estamos alejados, ¿no?, en los rascacielos, hasta la plaza, la llaman ustedes del Zócalo, es la plaza mayor del orbe hispano. Es de un impacto visual y que roza la admiración. Entonces, creo que tienen ustedes en esta ciudad un ejemplo paradigmático de lo que significa para el futuro las grandes ciudades, que son ciudades cuasi países, ¿no? Que en ese sentido son muy afortunados, porque México, el Distrito Federal y la República me da la impresión de muy buena posición por cuestión de tamaño. Pero aquí como el tamaño hace el caso, ¿no? En la cantidad da un salto cualitativo, ¿no? Así que viniendo de Madrid les agradezco la ocasión y les participo de mi profundo respeto, casi, ¿por qué no?, admiración. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al diputado Carlos Aragonés por sus... No, excelente, está muy bien el tiempo. Por sus generosas palabras, sobre todo en lo que respecta a nuestra ciudad capital. En efecto, también cuando hemos tenido el privilegio de visitar Madrid, tiene uno de inmediato la sensación de esa hispanidad que nos hermana, porque ve uno precisamente la arquitectura reflejada, tanto la de la Ciudad de México como la de Madrid, pues parece que está uno caminando por calles muy similares, ¿no? El diputado Aragonés pues hace alusión a la centralidad que tiene el Parlamento en la estabilidad de los sistemas políticos, sean presidenciales o parlamentarios, ¿no? Incluso en la era de la globalidad, pues siempre se ha dicho que
Parlamento viene siendo el domicilio a través del cual se procesan los acuerdos globales y en esta paradoja que enfrentan los estados nacionales ante los acuerdos generales, precisamente los parlamentos son los que le permiten mantener esa vitalidad, ¿no?, de lo local frente a lo global. Y yo creo que en eso podemos coincidir ampliamente. Agradecemos mucho su participación en el seminario y le queremos entregar, al igual que a nuestros demás ponentes, la obra La Historia General de México Ilustrada, elaborada aquí en la Cámara de Diputados. Pues ahí está los trazos de nuestra nacionalidad, y obviamente ahí se verán los trazos también de la tradición iberoamericana. Igualmente, de igual forma, el maestro Raúl Mejía, quien es director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, le hará entrega del reconocimiento por su participación respectiva.